Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta noche vamos a tratar de profundizar siempre más todos los temas que hemos abordado en la clase anterior. La clase anterior empezamos a decir que para poder tomar decisiones es necesario hacer un diagnóstico. El diagnóstico es lo que nos va a permitir ver en qué estado está la situación, la organización en donde nosotros vamos a estudiar. Es como que es nuestro objeto de estudio, o sea, es nuestro cliente, donde vamos a tratar de entender eh, cuál es la necesidad que tiene el empresario, el emprendedor, para que de esta manera nosotros poder dar un aporte significativo a partir de la materia de administración. No quisiera que esta clase fuera muy larga, sino simplemente dar algunos conocimientos teóricos. Sí, te invito a que repasemos lo que vimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada, lógicamente que estuvimos viendo que era el diagnóstico, que ahora vamos a penetrar en un tipo de diagnóstico que es el diagnóstico funcional y que está referida a la comunicación. Luego vamos a ver el diagnóstico propiamente dicho, que es la que aborda la temática cultural, para luego analizar el proceso y decir, bueno, ¿a dónde está la organización? Entonces, vimos las características del diagnóstico, ahí vimos la importancia y la distinción entre la imagen y la identidad. La identidad tiene que ver con este sentido más profundo que tiene la organización, y en cambio la imagen es la percepción, cómo nos miran lo que hacemos en una palabra. Bien, ahora yo te invito que vamos a entrar entonces dentro del diagnóstico funcional en todo lo que es la comunicación. Desde la comunicación tradicional podríamos decir que es cuando una persona, ¿sí?, emite un mensaje y hay un receptor que recibe ese mensaje. Esto es como un modelo tradicional, ¿sí? Nosotros quisiéramos como ir desde la comunicación a lo que hoy se habla, la neurocomunicación. La comunicación, va a decir Braidot, interpersonal, y Capriotti va a decir la comunicación vincular. Pero está íntimamente conectada. Entonces, te invito a que sigamos el PowerPoint. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la neurocomunicación, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir primeramente que vamos a tratar de dividir en dos partes, neuro y comunicación. Comunicación que viene dada por este andamiaje del lenguaje verbal y corporal, va a decir Oraidor. Esta combinación entre lo verbal y lo corporal se da en la vida cotidiana. Ya vamos a ver los axiomas de la comunicación, donde no puedo decir no es posible la no comunicación. Siempre estoy comunicándome. Imagínense ahora, yo estoy moviendo mis manos y me estoy comunicando. Estoy expresando, estoy dando un mensaje que no es solo con la voz, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de neuro, estamos diciendo justamente como este proceso del sistema neuronal en el que se forma, ¿sí?, un pensamiento en nuestro cerebro y que seguidamente viene como consecuencia una acción. Entonces, ¿qué relación tiene la neurocomunicación con la administración? Sabemos que cuando aprendemos algo nuevo, cambia en nuestro cerebro las actitudes, las conductas, los pensamientos, el aprendizaje. Por eso es tan importante aprender. Ahora, hay 4 filtros que el cerebro tiene presente a la hora de comunicar. Una es justamente todo lo referido a lo emocional, que tiene que ver con
cómo son las emociones, cómo son nuestro sistema de creencias a la hora de comunicar. Pero también hay otro filtro que tiene que ver con lo histórico, o sea, cuáles son aquellas experiencias, aquellas memorias que se han albergado en nuestro cerebro. Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una organización y permanentemente hemos tenido alguna descalificación psicológica, bueno, evidentemente que eso va a quedar plasmado en nuestro nivel del inconsciente. Lo que tendríamos que hacer es ir trabajando o ir teniendo, como decimos en clase, aquellas conversaciones o espacio de diálogo para poder hacer consciente esto que hemos percibido, esto que ha entrado en nuestro interior y que se va instalando si nosotros no le damos la posibilidad de traerlo al modo inconsciente. Pero también hay otro filtro que tiene que ver con el futuro. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase hablábamos del propósito? Acá es muy importante cuando ustedes hagan la entrevista de preguntarle al emprendedor cuál es el propósito de la organización. Distinto es cuál es la visión y visión, pero cuál es el sueño que tiene el emprendedor. ¿Cómo quiere ser recordado el emprendedor? Esto es muy importante, porque si no, podemos caer en estas dos cosas que son tan importantes tenerlas en cuenta. Es decir, yo caigo, pero no tengo la posibilidad de decir qué pasa cuando esa organización no es ni que la posibilidad de que transforme ni que se deje transformar. Entonces, los filtros son lo emocional, lo histórico, lo futuro que tiene que ver con la expectativa, con este propósito y lo social. ¿Se acuerdan cuando decíamos que a la hora de tomar decisiones, la organización debía tener presente que fuera capaz de transformar, ¿sí? Y de dejarse transformar? Bien, en cualquier empresa surgen problemas de comunicación. Me encanta este slide, ¿sí? Porque uno está, ¿no? A veces una persona ve tiene una cierta percepción de una determinada manera y acá se entremezclan también las historias, las vivencias que hemos tenido pasadas y esto hace que después el rendimiento de la comunicación o los malos entendidos se van como posicionando dentro de la organización. Por eso es muy importante esto que dice acá, ¿no? Lo personal, lo recíproco, lo simple, lo memorable. Em, Ahí dejo un link para que vos entres cómo será el tema de la comunicación. Yo no me detengo para poder ir adelante y en estos breves minutos dar lo más importante de la clase. Fíjense qué interesante, esta imagen es muy fuerte porque ven estas dos manos que parecen estos dos rostros que hablan. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos hablando, estamos emitiendo un mensaje, lo hacemos, como decíamos recién, con nuestros gestos, con nuestra postura, con nuestra manera de caminar. Estamos dando un mensaje. Por eso, al final de este PPT, te voy a dar como algunas pistas de cómo observar y también de cuáles son las áreas temáticas por las cuales vos tendrías que entrevistar al emprendedor. Pasamos a lo que son los axiomas rápidamente. Cuando nosotros, ¿qué son? ¿Cuál es este primer axioma que dice, no es posible no comunicarse? ¿Por qué? Porque siempre, siempre estamos comunicando. Aún cuando nosotros nos quedamos callados, estamos comunicando. Estos axiomas que son como los pilares de la comunicación. Es muy importante que acá, cuando se habla de que no es posible no comunicarse, porque siempre estamos comunicando, es muy importante que también cuando ustedes hagan la observación, observen al emprendedor y a su equipo de trabajo, a estos colaboradores, antiguamente se llamaban los empleados, cómo se considera cada uno. ¿Qué es lo que cada uno dice de sí mismo? Y también se podría preguntar, ¿qué es lo que yo digo y qué es lo que yo hago? Porque esto acá también se aparece una simetría, ¿no? Es decir, bueno, yo pareciera que estoy escuchando, pero después no escucho. Pareciera
que estoy haciendo silencio, pero no estoy haciendo silencio. Y eso tiene como consecuencia una acción, ¿sí? Porque lo que nosotros pensamos y decimos después nos lleva a una práctica. Muy bien, otro axioma. ¿Qué sucede? Que en toda comunicación y más en el área de la administración, ¿qué es lo que vemos? Que hay un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El contenido es lo que se va a decir y la relación es la posibilidad de vincularme con un otro distinto a mí. Y esta posibilidad no es obstáculo, sino riqueza. Ustedes dirán, bueno, sí, profesora, pero ¿cómo se hace cuando yo tengo una persona que está liderando mi equipo y es una persona con un carácter muy fuerte, es una persona que resulta que es difícil la convivencia laboral? Sí, es difícil. Pero bueno, ya después, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir dando algunas otras herramientas comunicacionales. La primera cosa que te digo es la empatía, interesarnos por el otro. Esto es una forma de ir teniendo en cuenta el aspecto relacional. Habría mucho para decir, pero vamos a ir dando algunos tips. Fíjense, muchas organizaciones en el área de la administración se acuerda el contenido, se va a hacer la planificación, se va a generar un equipo de trabajo para que las asistencias del personal sean acorde a lo que se ha planificado, pero después pasa que no hay una relación entre el contenido y los vínculos que se establecen con las personas. O se desacuerda en el contenido y en la relación, que estos son como los casos totalmente antagónicos, o se acuerda en el contenido pero se desacuerda en la relación. Es decir, bueno, en el pensamiento todos estamos de acuerdo que hay que planificar estratégicamente, ¿no? Que la organización en la empresa tiene que crecer. Pero después resultó ser que a nivel interno no hay acuerdo entre los colaboradores. O se escribe una cosa, se hace otra, pero después se acuerda en la relación. Está todo bien, no hay conflicto, pero a la hora de establecer un informe cuesta muchísimo. Y esto pasa, díganme si no pasa en nuestra vida cotidiana también. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta dónde está, o sea, desenfocarnos nosotros mismos y de la persona y analizar la situación en sí misma. Bien, la naturaleza de una relación depende de las puntuaciones. O sea, ¿cuál es? ¿En qué grado ha sido o se ha dañado esa relación dentro del ámbito de la administración y dentro del ámbito de la gestión, en la cual no se pueda volver a, digamos, no solo a recuperar, sino también a volverle a darle un significado? Esto que digo de volverle a darle un significado lo vamos a profundizar cuando veamos el tema de la cultura. Cuarto axioma, los humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Bueno, lo vemos. Ahora la clase esta misma está siendo dada en forma asincrónica, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando nos volvamos a encontrar, no solo ustedes expongan todo el aprendizaje que han hecho en estos días, sino también que sea la posibilidad de llevar una práctica. Y esto es gracias al mundo, a la era digital, a la posibilidad de las plataformas que nos permiten poder acercarnos en tiempo y en forma. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Fíjense qué interesante esto que dice acá en el slide, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa en nuestra plataforma, ¿no? Si yo solamente diera la clase teórica, ustedes dirán, bueno, muy lindo esto de la administración, pero ¿cómo lo tengo que poner en práctica? Si solamente se quedaran con esta clase online, si solamente... Tiene que haber siempre un complemento para que el pensamiento vuelva a la acción. Esto que lleva a que ustedes, futuros licenciados, futuros técnicos primero en marketing, puedan tomar decisiones no solo eficientes, no solo eficaces, sino sobre todo efectivas. Braidot va a decir que esta es la era de la neurocomunicación. ¿Por qué la neurocomunicación? Porque dice que es el paso donde comienza en la empresa y termina con el cliente, o al revés, comienza en el cliente y termina en la empresa. Esto que está acá, este fragmento,
está muy ligado lo que va a decir Capriotti con la comunicación vincular. ¿Qué es la comunicación vincular? Donde nosotros tenemos que establecer un vínculo con nuestro cliente. Volvemos entonces. Entonces, como decía Braidot, entonces Braidot es algo muy importante, la comunicación, ¿sí? Que la neurocomunicación que lo va a complementar Capriotti, va a decir que no solo es de la empresa al cliente, sino también del cliente a la empresa. O sea, no termina, yo vendo un producto, vamos a imaginarnos que vendemos pizzas. Si yo solo digo, bueno, estas son las pizzas, bueno, chau, hasta luego, sería muy pobre el nivel comunicacional, sino que tengo que hacerlo parte al cliente, parte de esta comunicación y diría parte de esta comunidad. Pero yo quisiera dar un paso más, ¿no? Los autores contemporáneos hablan de generar una comunidad con el cliente, pero no solo con la expectativa de generar una ventaja competitiva, sino también porque el cliente es importante, así como cada uno de estos actores dentro de este ecosistema. Esto es lo que me gustaría que siempre más pensaran, que no solamente es el rédito económico, que no solo es, sino qué capacidad tengo para interactuar con todos los actores del ecosistema. Por eso Braidot va a decir que es un proceso dinámico y donde entran ambas partes, lo que está fuera de la organización, que podríamos decir el cliente, que podría decir los competidores, que podríamos decir los proveedores, sino también adentro, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, lo fundamental es el cliente interno. ¿Quiénes son los clientes internos? Los propios empleados, los propios colaboradores. Me gusta pensar que haya un reconocimiento, que cada uno haga un ejercicio de independencia, para que después sí piensen todos juntos en ese propósito. Por eso él dice contribuir con la constitución, perdón, con la institución. Y también un tema no menor es el tema del salario. O sea, yo no puedo poner todas las expectativas. A ver, quisiera explicarme mejor. Yo no puedo solamente decir, bueno, este es el salario, pero no hago que ese empleado, ese colaborador tenga una participación activa y real, ¿sí? Entonces, todo tiene que ir de la mano. El salario, la participación, el reconocimiento, la independencia. Yo recuerdo a una empresaria con un corazón gigante, ¿no? Que había preparado a una de las colaboradoras y se daba cuenta que en su empresa no iba a tener un puesto, digamos, donde iba, en mi época se decía, hacer carrera dentro de la organización. Entonces le dice, mira, vos tenés mucho potencial, yo te formé, pero me parece que la empresa llega hasta acá, de donde vos pudieras, digamos, crecer mucho más, ¿no? Y esta misma empresaria, emprendedora, realmente, cuando digo empresaria, emprendedora, porque no todos los empresarios son emprendedores, pueden tener sí capacidad de gestionar y de hacer, pero el emprender siempre lleva consigo esa pasión por transformar, dejarse transformar y permanecer, tener el carácter de la permanencia, ¿no? Y bueno, fue así que le generó contactos para que esta empleada pudiera conseguir un trabajo donde ella pudiera crecer también laboralmente. Esta es la grandeza del empresario emprendedor. Muy bien. Entonces, para poder trabajar con los clientes internos es muy importante ponernos en el lugar del otro. Una de las preguntas que me viene es, ¿cómo, de qué manera el dueño, el que comenzó con el negocio, reconoce las dudas, los miedos, las incertidumbres, los temores de los colaboradores, de los empleados? Los conoce, conoce sus historias, conoce su trayectoria. ¿Sí? Esto es muy importante porque podemos pasar horas y horas y horas y estar anclados solo en lo que sabe hacer o en lo que no sabe hacer. Entonces, termina siendo una organización reductora, ¿sí? Se reduce simplemente a lo que hace. Y nosotros deberíamos generar una comunicación, no solo una neurocomunicación,
donde involucra nuestro sistema neuronal, sino una comunicación vincular. Bien, yo voy a pasar rápidamente. Sabemos que en las redes de la comunicación existen distintas formas, la red en cadena, ¿sí? Donde viene aparejado una estructura fuerte de la organización formal, ¿sí? Donde se ejerce, digamos, los roles bien precisos con una autoridad específica. La red en forma de estrellas, donde todos reportan de alguna manera a una autoridad, digamos, céntrica, por llamarlo de alguna forma. Luego tenemos la red en varias direcciones que tiene que ver con esta comunicación vincular. No solo es el líder de ese equipo de trabajo, sino también que van a ser cada uno de los miembros de ese equipo. Y va a ser tan importante el rol de ese miembro del equipo como aquel que ejerza una función de liderazgo. Por eso la comunicación, va a decir también la Asociación Civil de Comunia, que lo voy a poner en la plataforma para que ustedes lo puedan también leer, es muy interesante. La comunicación vincular supone este encuentro, que no es intercambio, yo te doy, vos me das, es un encuentro. ¿Qué significa un encuentro? Un encuentro en donde yo tengo algo para, digamos, para poner a disposición, el otro también. El otro, cuando yo digo el otro, puede ser un compañero de trabajo, puede ser esa persona que tenga un rol, un líder, ¿sí? Y en esa escucha profunda, en esa empatía, en ese respeto y en esa confianza, tanto el que da un mensaje y el que recibe el mensaje y que viceversa vuelve a enriquecer el mensaje, todos son actores, todos son importantes en la comunicación. Por eso quisiera que leyéramos todos juntos esta frase tan fuerte. La comunicación supone un intercambio, un encuentro entre quienes al principio eran emisor y receptor para que ambos alternen constantemente sus roles. Esto es fantástico. O sea, yo no puedo pensar que yo, que ejerzo una función de jefe, digo, bueno, vos tenés que hacer tal cosa, vos tal otra, entonces sí, sí, se hace, se hace. Eso sería como reducir la comunicación. En cambio, se puede enriquecer, se puede ampliar, se puede inclusive disentir. ¿Por qué no se puede disentir? Ahí en las áreas que vamos a ver el tema de las entrevistas es la gestión de los conflictos. ¿Qué pasa con los conflictos? Y el conflicto forma parte de la vida humana. Lo importante es preguntarnos qué hacemos con lo que nos ocurre. Entonces, vamos a la observación de campo, así ya concluimos. Entonces, antes de ir, quisiera que repasáramos mentalmente todo lo que hemos visto. Hemos visto que para poder tomar decisiones es necesario hacer un diagnóstico. Vemos que hay fundamentalmente el diagnóstico funcional, que está referido a la comunicación, que es lo que hemos visto hasta acá, el diagnóstico cultural, que tiene que ver estrictamente con la cultura de la organización, que ya vamos a entrar con algunas herramientas, algunas las han visto ustedes, otras las vamos a ver de una manera nueva, pero para poder llegar a decir la organización le pasa esto, es necesario hacer una observación de campo y utilizar dos instrumentos de recolección de datos, que es la observación y la entrevista. Vamos con el modelo de la observación. Entonces, yo después te lo voy a poner esto a disposición para que vos lo puedas trabajar. Van a ver que hay un lugar, ustedes van a decir, bueno, el proyecto es tal o la organización es tal. Después, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico? La hora de inicio, la hora de fin, y luego tiene como la observación directa, describir esa observación, qué es lo que estoy viendo, el lenguaje corporal, que tiene que ver, es muy importante este lenguaje corporal. Entonces vamos a seguir con ahí está, bien, con esta observación, ¿sí? Entonces, el objetivo de la observación, ¿sí? El lugar, la hora de inicio, la hora de fin, el diagnóstico que tiene que ver con la observación directa. Vamos a imaginarnos que nos recibe en una sala y nosotros tendríamos que decir, estamos en una sala, la sala está iluminada, la sala es oscura,
hay tantas personas, algunas personas que trabajan en la misma sala no se interconectan, sí se conectan, hay un diálogo permanente. Todo eso tienen que empezar a observar, ¿sí? El lenguaje no verbal, lo que no se dice, ¿sí? Cómo están sentados, cómo están parados, cuál es la forma de dirigirse, si a la hora de hacer la entrevista, si son capaces de, inclusive, de mirarlos a los ojos. Estos son detalles, pero que van a tener en cuenta a la hora de poder escribir esta observación. Entonces, esto era por un lado lo que decíamos recién, la observación que lo van a tener que escribir. Ahora, a la hora de entrevistar a estos referentes claves, que es el dueño, tal vez el gerente de esa organización, tal vez es un colaborador directo, quiere decir un colaborador, quiere decir que a lo mejor en un emprendimiento trabajan 5, el dueño puede hacer la entrevista, pero dice, bueno, pero también me gustaría que hiciera la entrevista esta otra persona que es como la persona de mi mayor confianza. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Estas áreas temáticas. Los propósitos y anhelos del dueño, ¿cuáles son? ¿Mm? La comunicación formal e informal dentro de decir, ¿qué medios utilizo como comunicación? ¿Cómo considero que es mi comunicación dentro de la organización? ¿Sí? ¿De qué manera refuerzo la comunicación informal, tan importante para el diagnóstico cultural, para reforzar la cultura organizacional? ¿Qué habilidades y competencias se desarrollan? Puede ser que no haya habilidades y competencias. A la hora de un conflicto, ¿cómo se establece un conflicto? ¿De qué manera se resuelve? ¿Queda en la nada? ¿Se da vuelta de página? ¿Acá no pasó nada? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Mm? Satisfacción del cliente. ¿Hay un report de parte del cliente? ¿O hacemos de cuenta que, bueno, nos compra, nos compra, nos compra, pero nunca nos preguntamos si está conforme con lo que estamos ofreciendo? Por otra parte, si hay una mejora continua, che, no tenemos el report del cliente, pero nosotros mismos, ¿qué cosas o acciones podemos hacer para mejorar? La mejora continua, ¿no? ¿Y cuál es el sistema ligado a esto en cuanto a lo que se hace estrictamente? Y por último, los sistemas de evaluación. ¿Son evaluados los colaboradores? ¿Es evaluado el líder? ¿Quién evalúa? ¿Sí? Todas estas preguntas que son muy importantes nos sirven para poder analizar la organización. ¿Qué hacemos con toda esa información? Lo ideal es poder hacer informes que le permita al emprendedor decirle, mira, nosotros hoy como instituto especializado te queremos dar una mano porque nos interesa lo que haces. Y entonces la academia está con esa disponibilidad de brindar apoyo, de dar herramientas para que lo que ofrezca la organización sea cada vez mejor. Bueno, espero que en toda esta clase te haya dado algunos tips. Entonces, no te olvides que el diagnóstico funcional está referido lógicamente y directamente a la comunicación. Hoy hablamos de la neurocomunicación, o sea, qué pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Cuando verdaderamente utilizamos la comunicación vincular, donde el otro me aporta y yo me aporto y aporto a la comunicación en un permanente intercambio, nuestras neuronas, nuestro sistema neuronal cambia, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de ayuda y no te olvides de escribirme y de subir todo este contenido de observación y de entrevista al Padlet. Bueno, cualquier duda e información no dejes de pedir. Hasta luego y hasta la clase que viene.